Bien, buenos días a todos, bienvenidos entonces. Semana número 13. Espero que estén bien, espero que se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familias, que han tenido una buena semana, que todo les haya salido bien en sus exámenes parciales y que hayan cumplido con tiempos, con entregas y bueno, que hayan sacado una buena nota. En este curso todavía no tengo las notas, esta semana van a estar listas, así que les pido un poco de paciencia para poder revisar sus notas. A final de la semana yo calculo ya tener las notas publicadas, así que todavía no tengo respuesta de eso. Entonces, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con la semana número 3. Es la última semana, como les coloco aquí le coloqué aquí en la pizarra, que es nuestro último módulo del semestre. El módulo 3. Hoy iniciamos este módulo, entonces con este módulo ya concluimos el curso. Básicamente la última parte o la tercera y última parte del curso, entonces son los últimos temas, así que importante como siempre, pero más porque ya estamos en la recta final, ¿ok? Ponerle atención a todo esto. Haciendo un poquito un pequeño resumen de la semana pasada del examen específicamente, pues estaba el foro de dudas y únicamente una duda de Basic tuvimos, entonces la respondí que pudo haber sido la duda de cualquier otro. Con relación al tema de financiamiento de obras, por las ventajas y las desventajas, la pregunta era si se podía buscar en internet o leyendo la presentación únicamente. Entonces yo les coloqué aquí o le coloqué aquí a Basic que en la segunda serie pues podían apoyarse cualquier fuente de información. Así que no solamente de la presentación. Eso en relación a las dudas del examen. Entonces me imagino pues que no hubo ninguna otra duda. Por lo tanto, solo esperen esta semana finales y van a poder ver ya sus notas, ¿ok? Calificadas. Luego, el último tema que vimos del módulo de aprendizaje número 2, regresando aquí a esta parte, fue el tema de financiamiento de la obra. Y sobre este tema, en actividades, digamos, siempre en módulo 2 que fue la última actividad que tuvimos en relación a ese módulo o a ese tema, fue elaborar un aporte en el foro de discusión eh, sobre ese tema, ¿verdad? Financiamiento de la obra, a más tardar para el día lunes 28 de septiembre. Esa era la única actividad que deberían de hacer esa semana, por ser semana de exámenes, ¿verdad? Y lo platicamos. Entonces, hoy iniciamos el módulo de aprendizaje número 3, que es el último, que es este. Y en el módulo de aprendizaje número 3, el primer tema que tenemos esta semana es retorno de la inversión. Acá tenemos la presentación, el link de la presentación. Eh, Vamos a dar un pequeño resumen de la presentación y les voy a dar al finalizar la actividad para esta semana en relación a esta presentación. Si tienen dudas, por favor me interrumpen, con mucho gusto las resolvemos. ¿Ok? Entonces, retorno de la inversión. También se le conoce a este título como ROI, que básicamente son las siglas en inglés de retorno de inversión, ¿verdad? Cuando ustedes se encuentren, recordemos esta manita del lado derecho de la pantalla o de la diapositiva, es porque hay algún elemento interactivo. Entonces, por ejemplo, acá donde se cambia el cursor de apuntador a manita, entonces lo podemos dar clic, ¿verdad? Entonces, ¿qué es y cómo calcular esta métrica financiera de tu negocio? El término ROI, como les mencionaba, son las siglas en inglés que significan Return on Investment y cuyo equivalente en español es retorno de inversión, ¿sí? Ah, ok. Sí, gracias por la observación. Ahorita la voy a colocar. Gracias.
Vamos a ver, acá está. Ok, ahora sí. Gracias a usted por avisarme. Bien, entonces les decía, presentación del retorno de la inversión y sus siglas en inglés ROI es básicamente lo mismo, ¿verdad? Return on Investment y significa eso, retorno de inversión. ¿Y qué es y cómo calcular esta métrica financiera del negocio? Perdón, les decía que cuando aparece este icono de la manita al lado derecho es porque hay algún elemento que es interactivo. Entonces el cursor cambia, si se dan cuenta acá, cuando me posiciono donde está el elemento interactivo. Pero esto creo que ya lo saben ustedes, solo es un recordatorio. Entonces, el ROI, por sus siglas en inglés, como lo mencionábamos, y el equivalente es retorno de inversión. Básicamente, esto es una herramienta métrica. Eso quiere decir que cuando hablamos de una herramienta métrica o de una de las métricas que se deben considerar en este análisis es que es medible, ¿verdad? Por eso es métrico. Refleja las ganancias financieras básicamente que nosotros obtenemos a través de alguna acción o de alguna inversión. Entonces, cómo nosotros recuperamos esa inversión económica de algún proyecto. Entonces, a eso se refiere esta parte. Aquí menciona el ejemplo de algunas campañas de marketing y más adelante vamos a ver también estos ejemplos para que nos podamos, bueno, para que puedan entender un poquito más el tema. Básicamente para mejorar el desempeño de nuestro negocio, en este caso de una empresa constructora, eh, necesitamos diferenciar estrategias, ¿verdad? Estrategias que nos van a servir a nosotros para, para funcionar correctamente o para hacer para obtener nuestros resultados en base a la inversión que nosotros hagamos, ¿verdad? Toda inversión, lógicamente, se realiza esperando obtener ganancias. En este caso, para nosotros conocer qué tanto vale la pena esa inversión a través de las ganancias que vamos a obtener, para eso nos va a servir este tema, ¿verdad? El retorno de la inversión, para ver qué tanto vale la pena esa inversión que vamos a realizar eh, en relación al tiempo en el cual vamos a obtener esas ganancias de regreso o de retorno, como bien lo menciona su nombre, y de cuánto van a ser esas ganancias. Entonces aquí les coloqué un video que habla sobre el retorno de inversión. No lo vamos a ver acá, lo van a ver ustedes más adelante, porque yo lo que quiero es hacer un pequeño resumen. Y aquí está la definición. Entonces la definición de ROI, pues lo mismo, ¿verdad? La parte del acrónimo o de las siglas ROI, que significan Return on Investment, eh, en relación a lo invertido en un negocio y el beneficio que vamos a obtener por dicha inversión. Entonces, lo que estábamos hablando anteriormente. Eh, ok, esto es lo mismo. Entonces, más adelante, aquí está la definición, aquí está cómo se calcula el ROI, ¿verdad? El retorno de la inversión. Y básicamente tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos una fórmula que es la fórmula básica para esto, que es el valor obtenido de beneficio menos el valor total de la inversión dividido el valor de la inversión. Como el ROI se expresa en porcentaje, o sea, el dato que nosotros obtenemos es un porcentaje, el retorno de inversión es un porcentaje, entonces siempre lo vamos a multiplicar por 100, ¿verdad? Para obtenerlo en porcentaje. Entonces, acá está el ejemplo, ¿verdad? Que imaginemos que tenemos un curso online sobre carpintería y entre esos gastos con producción de las clases eh, y divulgación de tu producto hayas gastado 1.500 euros. Más tarde, tú pones tu producto a la venta por 25 euros. O sea, yo invertí, ¿cuánto invertí? Invertí 1.500 euros en total. Eh, yo lo voy a poner a la venta a 25 euros y voy a vender 140 unidades. O sea, 140 por 25, yo voy a obtener 3.500 euros en total, ¿verdad? Entonces tu reacción, dice aquí, típica
es estar feliz y al cabo has duplicado en este caso el valor invertido a simple vista, ¿verdad? Pero es importante saber si ese margen de beneficio, dice aquí, es interesante a largo plazo o de manera que valga la pena abandonar tu trabajo convencional para vivir solo de tu negocio. O sea, esto es bien interesante porque no solamente se aplica a proyectos de construcción, sino a cualquier tipo de proyecto, ¿verdad? Que ustedes quieran invertir y decir, bueno, me voy a dedicar a renders, por ejemplo. Ok, yo voy a ofrecer renders a empresas y vamos a cobrar tanto por cada renders y voy a dar conferencias, pero ahora que se está lanzando toda esta campaña de todo online, ¿verdad? Ustedes de cursos y capacitaciones, etcétera. Entonces ustedes se pueden venir y lanzar porque son buenos en diseño 3D y dar cursos o tutorías eh, sobre algún tipo de software para todos estos renders o recorridos virtuales. Y entonces lógicamente van a gastar, ¿verdad? Porque siempre hay una inversión por la plataforma que van a utilizar, el tiempo, etcétera, la suscripción y todo lo que implica la, eh, dar el curso online y luego lo que a cuánto lo van a vender y cuánto venden, ¿verdad? Entonces pueden hacer ustedes números fácilmente y ver si vale la pena o no, porque puede ser que paralelamente ustedes trabajen de otra cosa y de repente pues van a venir y van a querer comparar y decir, no, yo puedo vivir de esto, eh, ya no necesito esto, para mí esto es suficiente o ver cuánto es la diferencia para tener al final un número de comparación. Entonces, en este caso, digamos, aplicando la fórmula que teníamos arriba, si se dan cuenta, es bien fácil, ¿verdad? Es el valor obtenido de beneficio. En este caso son 3.500 que fue lo que obtuve por haber en este ejemplo vendido 140 unidades a 25 euros, menos el valor total de la inversión, que fue de cuánto, de 1.500 euros, dividido siempre el valor de la inversión, que son siempre 1.500 euros, por 100. ¿Por qué? Porque es porcentaje. O sea, porque el número que nosotros buscamos en el ROI es un porcentaje. Entonces, esto nos da 133%, que es un buen número para quien está comenzando, 133%. Pero vamos a añadir otras variables a esta misma situación, dice, para entender mejor los números de tu negocio. Acá sigue explicando el ejemplo y empieza a ampliar un poquito más, ¿verdad? Agregando otros factores. Y más adelante nosotros podemos ver un ejemplo un poquito más extenso. Esta es simple la introducción de la fórmula, pero más adelante tenemos un ejemplo un poquito más amplio. Entonces dice aquí, entiende mejor los elementos del ROI y cómo calcularlo. Y hay otra explicación. También menciona que nosotros nos podemos hacer diferentes preguntas, por ejemplo, pero por ejemplo, si el beneficio ya total de la inversión, si tengo un beneficio total de inversión, ¿por qué necesito identificar el valor obtenido por separado? Porque nosotros necesitamos, bueno, aquí más adelante van a ver ustedes diferentes valores que vamos a obtener. O sea, no solo es, el 133%, le gané el 33%. No, sino necesitamos responder a preguntas un poco más complejas como esta. ¿Para qué? Para hacer una comparación de proyectos. Entonces, acá adelante tenemos este ejemplo. Acá empieza el ejemplo y aquí en más información ustedes pueden leer el ejemplo completo con los datos, ¿verdad? Y ver este análisis en este caso, pues es un ejemplo de una campaña de marketing. Pues es un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos aplicar a cualquiera otro proyecto. Entonces, aquí tenemos también la parte de entiende tu propio ROI y por qué debes medir el ROI de tu negocio, por qué es importante medirlo y obtener ese dato y cómo entender nuestro propio ROI, o sea, nuestro retorno de inversión. Voy a hacer una pausa aquí. Bueno, aquí en más información obtienen cada uno de los datos, ¿verdad? Por favor.